Un comentario me recordó un evento de mi infancia que siempre me pareció extraño, pero nunca lo relacioné con ninguna de estas historias. Ahora sé que sí. Es curioso cómo funcionan los recuerdos. Los detalles pueden estar todos presentes en la mente, aunque dispersos y desordenados, y entonces un solo pensamiento puede coserlos de nuevo casi instantáneamente. Nunca pensé mucho en estos sucesos porque me fijaba en los detalles equivocados. Volví a la casa de mi madre y revisé mis antiguas tareas del colegio buscando algo que creo importante. No lo encontré, pero seguiré buscando. La mayoría de las ciudades antiguas y los barrios dentro de ellas no se planearon pensando que la población crecería exponencialmente y habría que adaptarlos. La disposición de las calles responde originalmente a restricciones geográficas y a la necesidad de conectar puntos de interés económico. Una vez establecidas las vías de conexión, nuevos negocios y caminos se colocan estratégicamente a lo largo del esqueleto existente, y con el tiempo los senderos tallados en la tierra se inmortalizan en asfalto, dejando espacio solo para modificaciones menores, añadidos y alteraciones, pero nunca para un cambio dramático. Mi barrio de la infancia debía de ser antiguo entonces. Si las líneas rectas son el vuelo del cuervo, mi barrio debió construirse siguiendo los viajes de una serpiente. La primera casa se colocó alrededor del lago y gradualmente el área habitable aumentó conforme se construían extensiones a partir del camino original. Pero todas esas nuevas extensiones terminaban abruptamente en un punto u otro. Solo había una entrada-salida para todo el vecindario. Muchas de esas extensiones estaban limitadas por un afluente que tanto alimentaba como bebía del lago y pasaba justo al lado de lo que llegué a llamar, y he llamado en estas historias, la zanja. Muchas de las casas originales tenían enormes patios, pero algunos de esos lotes se fueron dividiendo, dejando propiedades con límites cada vez más pequeños. Vista desde el aire, mi calle daba la impresión de que un enorme calamar había muerto en el bosque y algún emprendedor aventurero encontró el cadáver y pavimentó sus tentáculos, para luego retirarse y dejar que el tiempo, la avaricia y la desesperación repartieran la tierra entre compradores como un intento embarazoso de la radio dorada. Desde mi porche se veían las casas antiguas que rodeaban el lago. La de la señora Magge era mi favorita. Tenía, según recuerdo, alrededor de 80 años, y aún así era una de las personas más amables que conocí. Tenía una mata de rizos blancos y sueltos, y siempre vestía con vestidos claros de estampados florales. Nos hablaba a mí y a Josh desde su porche cuando nadábamos en el lago, y siempre nos invitaba a entrar a tomar algo. Decía que estaba sola porque su marido, Tom, siempre estaba fuera por trabajo. Pero Josh y yo siempre declinábamos su invitación porque, por muy simpática que fuera la señora Magge, había algo un poco raro en ella. De vez en cuando nos íbamos nadando, nos gritaba Chris y John, pueden venir cuando quieran, y aún la oíamos gritar eso cuando nos metíamos en casa. La señora Magge, como muchos otros propietarios mayores, tenía un sistema de riego con temporizador. Aunque, en algunos momentos con los años, su temporizador debía de fallar porque los aspersores se encendían a distintas horas del día e incluso por la noche. Aunque nunca hacía tanto frío como para nevar mucho, varias veces cada invierno salía por la mañana y encontraba el jardín de la señora Magge transformado en un surrealista paraíso ártico por el agua helada. Cada otro jardín aparecía estéril y seco por la helada mordaz, pero en medio de ese recordatorio cruel del invierno había un oasis de hielo precioso colgando como carámbanos de cada rama y hoja. Al salir el sol, el hielo reflejaba la luz y cada fragmento la destrozaba en un arcoíris que solo se veía un instante antes de cegarte. Incluso de niño me parecían hermosas. A menudo Josh y yo íbamos allí a caminar sobre la hierba helada y a hacer luchas con las sicicles a modo de espadas. Una vez pregunté a mi madre por qué lo dejaba así. Ella pareció buscar la explicación un momento y dijo, cariño, la señora Magge se enferma mucho. Y a veces cuando está muy enferma se confunde. Por eso se equivoca con vuestros nombres. No lo hace a propósito, simplemente no puede recordar. Vive sola en esa casa grande, así que está bien que le hablen mientras nadáis en el lago. Pero cuando os invite a entrar, debéis decir que no. Sed educados. Sus sentimientos no se van a herir. Pero estará menos sola cuando su marido vuelva, ¿no?
¿Cuánto tiempo va a estar fuera por trabajo? Parece que siempre está fuera. Mi madre luchó con la respuesta y se puso muy triste. Finalmente me dijo, cariño, Tom no va a volver a casa. Tom está en el cielo. Murió hace muchos años, pero la señora Magge no lo recuerda. Se confunde y olvida, pero Tom no va a volver. Si alguien se mudara con ella, quizás pensara que era Tom, pero él se ha ido, cariño. Yo tendría unos 5 o 6 años cuando me lo dijo y, aunque no lo entendí del todo, sentí una profunda pena por ella. Ahora sé que la señora Magge tenía Alzheimer. Ella y su marido Tom tuvieron 2 hijos, Chris y John. Los 2 se habían hecho cargo de los pagos de los servicios y pagaban el agua y la luz, pero nunca la visitaban. No sé si pasó algo entre ellos, o si fue la enfermedad, o si vivían demasiado lejos, pero no aparecían. No tengo idea de cómo eran, pero hubo ocasiones en que la señora Magge debió de pensar que Josh y yo parecíamos como ellos cuando eran niños, o tal vez algunas partes de su mente, con una urgencia desesperada, proyectaban recuerdos en vez de las imágenes que llegaban por su nervio óptico, mostrándole por un rato lo que fue. Solo ahora entiendo lo sola que debía estar. El verano después del kindergarten, antes de los eventos de Balloons, Josh y yo nos dedicábamos a explorar el bosque cerca de mi casa y el afluente del lago. Sabíamos que los bosques entre nuestras casas estaban conectados y pensábamos que sería genial si el lago cerca de mi casa estuviera conectado con la corriente cerca de la suya. Así que nos propusimos averiguarlo. Íbamos a hacer mapas. La idea era hacer 2 mapas por separado y luego unirlos, uno explorando el área alrededor del arroyo de su casa y otro siguiendo la salida de agua de mi lago. Al principio íbamos a hacer un solo mapa, pero vi que no era posible porque empecé a dibujar tan grande el mapa de mi zona que la ruta desde su casa no habría estado a escala. Guardamos el mapa del lago en mi casa y el del arroyo en la suya, y los iríamos rellenando cuando nos quedáramos a pasar la noche el uno en casa del otro. Las primeras semanas fue genial. Caminábamos por el bosque junto al agua y parábamos cada pocos minutos para añadir al mapa, y parecía que los 2 mapas se unirían cualquier día. No teníamos ni el equipo necesario, ni una brújula, pero intentábamos apañarnos. Tuvimos la idea de clavar un palo en la tierra cuando alcanzáramos el final de la excursión para que, si lo encontrábamos desde la otra dirección la siguiente vez, supiéramos que los mapas se habían conectado. Podríamos haber sido los peores cartógrafos del mundo. Con el tiempo, sin embargo, el bosque se volvió demasiado espeso cerca del agua que venía del lago y no pudimos avanzar más. Perdimos interés por un tiempo y redujimos nuestras exploraciones, aunque no por completo, cuando empezamos a vender granizados. Tras mostrarle a mi madre todas las fotos que había sacado en la escuela y que ella me quitó la máquina de granizados, el interés por los mapas se reavivó. Tuvimos otro plan, aunque yo no entendía por qué. Mi madre había impuesto restricciones que yo consideraba extremadamente severas sobre dónde podía ir y con qué frecuencia tenía que avisar si salía a jugar con Josh. No podíamos quedarnos horas en el bosque buscando un nuevo camino. Pensamos que podríamos nadar cuando llegáramos al punto donde el bosque era impenetrable, pero eso no funcionaría porque el mapa se mojaría. Probamos a ir más rápido saliendo desde la casa de Josh, pero llegamos al mismo problema. Entonces tuvimos una idea genial, construir una balsa. Por las obras en el barrio había una gran cantidad de material de construcción sobrante que la empresa dejaba en una zanja para no obstruir la carretera. Al principio imaginamos un gran barco con mástil y ancla, pero la idea se redujo a algo más manejable. Juntamos tablones y varias piezas grandes de poliestireno recubiertas con cartón espuma, las atamos con cuerda y con hilo de cometa. Botamos la embarcación un poco aguas abajo de la casa de la señora Magge y le hicimos un gesto de despedida cuando nos indicó que regresáramos. Pero no había vuelta atrás. La balsa funcionó muy bien y, aunque actuábamos como si su funcionamiento fuera algo seguro, yo al menos estaba un poco sorprendido. Teníamos cada uno una rama larga como remo, pero era más fácil empujar contra el fondo que usarlas como palas. Cuando el agua se hizo muy profunda, nos tumbábamos boca abajo y remábamos con las manos, que aún servía aunque peor. La primera vez que tuvimos que hacerlo pensé que, desde arriba,
debíamos parecernos a un hombre colosal y gordo con brazos diminutos nadando. Nos costó varias excursiones llevar la balsa hasta el tramo impenetrable del bosque que marcaba lo más lejos que habíamos llegado. Después de aquella primera idea del palo, corríamos por el bosque hasta llegar al punto marcado con el palo y luego, con la mayor precisión que podíamos, trazábamos la ruta. Así que el tramo intransitable estaba bastante más lejos de lo que pensábamos. Navegar desde mi casa hasta ese bloqueo nos llevaba más tiempo del esperado. Remábamos un trecho, amarrábamos la balsa, y la siguiente vez corríamos por el bosque hasta la balsa y avanzábamos un poco más. Continuamos así hasta primer grado. Ese año nos asignaron a grupos distintos en la escuela, así que no nos veíamos durante el día y nuestros padres nos dejaban salir el fin de semana con más libertad. Además, el padre de Josh tenía un curro de construcción largo que le hacía trabajar los fines de semana y su madre estaba de guardia, así que Josh se quedaba en mi casa casi todos los fines de semana durante semanas. Deberíamos haber avanzado mucho, pero cuando finalmente llegamos al punto de bloqueo y pudimos explorar más allá, no había lugar donde atracar la balsa. El bosque era demasiado espeso y la erosión del agua había elevado la tierra casi 2 pies sobre el nivel del afluente, dejando expuestas raíces retorcidas y húmedas. Teníamos que volver cada vez y dejar la balsa en el mismo seto espeso que nos llevó a construirla. Además, llegó el invierno y no podíamos andar en bañador por la noche. No avanzábamos. Un sábado, sobre las 7 de la tarde, Josh y yo jugábamos cuando la compañera de trabajo de mi madre llamó a la puerta. Se llamaba Samantha, la recuerdo bien ahora porque un par de años después le propuse matrimonio cuando fui a visitar a mi madre al trabajo. Mi madre dijo que tenía que ir a la oficina a solucionar un problema y que volvería en unas 2 horas, el coche estaba en el taller y tendría que ir con Samantha. Dijo que, bajo ninguna circunstancia, debíamos salir de casa ni abrir la puerta a nadie, y que llamaría cada hora para comprobar. Terminó la frase de golpe cuando recordó que el teléfono lo habíamos cortado por falta de pago. Por eso Samantha había pasado sin avisar. Samantha miró directo a mis ojos al cerrar la puerta y dijo, «Quédate aquí». Aquella era nuestra oportunidad. La vimos conducir por la carretera serpenteante hacia la salida y en cuanto el coche dobló la última curva visible, corrimos a mi habitación. Tiré la mochila mientras Josh agarraba el mapa. ¿Tienes una linterna?, preguntó Josh. No, pero... Volveremos antes de que oscurezca, dije. Pensaba que por si acaso deberíamos llevar una. Mi madre tiene una, pero no sé dónde la guarda. Espera. Metí la mano en el armario y saqué una caja del estante de arriba. ¿Tienes una linterna ahí? No exactamente. Abrí la caja y saqué 3 velas romanas que había tomado del montón que mi madre guardaba para el 4 de julio del verano anterior y un encendedor que había logrado coger meses atrás. Al menos tendríamos algo de luz si hacía falta. En ese momento no me daba miedo del bosque, aún no. Solo era practicidad. Lo metimos todo en la mochila y salimos por la puerta trasera cerrándola para que los perros no salieran. Teníamos 1 hora 50 minutos. Corrimos por el bosque lo más rápido que pudimos y llegamos a la balsa en unos 15 minutos. Llevábamos los bañadores puestos bajo la ropa, así que nos quitamos camisetas y pantalones y los dejamos en 2 montones a unos 4 pies del borde del agua. Desamarramos la balsa, cogimos las ramas y zarpamos. Intentamos avanzar deprisa para pasar un punto del mapa que aún no habíamos dibujado, no queríamos perder tiempo en sitios ya conocidos. Sabíamos que éramos más lentos en la balsa que a pie y que, después del bloqueo, estaríamos mucho tiempo en ella porque el bosque era impenetrable y no habría donde atracar. Eso significaba que tendríamos que llevar la balsa de regreso al sitio original aunque encontráramos un hueco más adelante. Pasado el último tramo cartografiado, el agua se hizo muy profunda y ya no tocábamos el fondo con las ramas, así que nos tumbamos otra vez boca abajo y remamos con las manos. Se hacía cada vez más oscuro y costaba distinguir los árboles entre sí. Nos inquietábamos. Para ir más rápido remábamos con fuerza, lo que hacía ruido al romper la tensión superficial del agua con las manos. Entonces, en la orilla derecha, escuchamos el crujir de hojas secas y el chasquido de ramas.
Cuando bajábamos el ritmo y nos callábamos, el ruido cesaba, y empezamos a preguntarnos si realmente había estado allí. No sabíamos qué animales vivían tan metidos en el bosque, pero sabíamos que no queríamos encontrarnos con ninguno. Mientras Josh iba añadiendo al mapa que yo iluminaba con el encendedor, los sonidos volvieron, crujir, chascar, crujir, rápidos y rítmicos, como si algo se abriese paso por el bosque justo fuera de nuestra línea de mapa. Ya estaba demasiado oscuro para ver. Habíamos calculado mal cuánto tardaría el sol en irse. Nervioso, llamé, ¿hola? Hubo un momento de tensión sin aliento mientras permanecíamos inmóviles en el agua. El silencio fue roto por una risa. ¿Hola? Hola, rió Josh. ¿Qué pasa? Hola, señor monstruo del bosque. Sé que andas por ahí, ¿no vas a contestar mi hola? Nos dimos cuenta de lo estúpido que era, un animal no iba a responder. Josh insistió hola, y yo traté de imitar la voz más grave que pude, hola, compañero. Hola, Bip Bob. Nos burlábamos cuando, al girar la balsa para volver, oímos. ¿Hola? Susurrado y forzado, como si saliera del último aliento de unos pulmones desinflándose. No sonó enfermo, sonó tenso. Vino del punto justo fuera del mapa, que ahora quedaba detrás de nosotros. Me acomodé lentamente en la balsa y encendí una de las velas romanas, quería ver. ¿Qué haces?, siseó Josh, pero yo ya la había encendido. La primera bola de luz verde salió hacia el cielo y se apagó rápido. Bajé el brazo hacia el horizonte, recordaba que había varios colores, pero no cuántas veces disparaban antes de agotarse. Una segunda bola roja estalló y se difuminó sobre los árboles, pero no vi nada. Vamos, tío, vámonos, dijo Josh, girando hacia casa y remando como si le persiguieran. Una más, dije. Apunté al frente, al bosque. Otra bola roja saltó, fue recta y chocó con un árbol, explotando en un destello mucho mayor por un segundo. Aún así, nada. Tiré el último cohete al agua y observé cómo una última chispa luchó por salir y se ahogó. Empezamos a remar hacia casa. Entonces, detrás de nosotros, un ruido fuerte y sin ocultamiento en el bosque, ramas rompiéndose y hojas temblando. Venía corriendo en pánico. La balsa se tambaleó tanto que noté una de las cuerdas aflojarse bajo mi pecho. Josh, ten cuidado, dije, pero era tarde. La balsa se estaba deshaciendo. Antes de mucho, quedó hecha pedazos. Cada uno nos agarramos a un trozo de poliestireno, pero no eran lo bastante grandes para mantenernos flotando y las piernas nos colgaban en el agua helada. Rápido, grité señalando el agua a su lado. Él intentó alcanzarla, pero el frío le entorpecía y vimos como el mapa se alejó flotando. Tengo frío, tío, balbuceó Josh. Salgamos del agua. Intentamos acercarnos a la orilla, pero cada vez que intentábamos salir oíamos un ruido frenético que se acercaba desde el bosque. Finalmente estábamos demasiado fríos y débiles para seguir intentándolo. Con patadas lentas, logramos acercarnos al muelle donde habíamos dejado la balsa. Nos caímos de los restos y tratamos de arrastrarlos a tierra, pero Josh perdió el agarre y flotó hacia el lago. Nos quitamos los bañadores, desesperados por ponernos ropa seca para protegernos del aire cortante. Me estaba quitando los pantalones cuando noté que faltaba algo. Me giré hacia Josh. ¿Dónde está mi camiseta? Tu camiseta, se encogió de hombros. Quizás se la llevó la corriente y fue al lago. Le dije que volviera a mi casa y que dijera que estábamos jugando al escondite si mi madre estaba. Tenía que encontrar mi camiseta y quise recuperar también el mapa. Corrí detrás de las casas, peiné la orilla y casi me rendía cuando un sonido detrás de mí me hizo girar. ¿Hola? Era la señora Magge. Nunca la había visto de noche y con esa luz tan pobre parecía extremadamente frágil. La calidez que siempre la rodeaba parecía apagada por el frío. No recordé haberla visto sin sonrisa, y su rostro se veía extraño. Hola, Chris. La calidez y la sonrisa volvieron, aunque las memorias no. No te veía en la oscuridad. Bromeé preguntándole si me iba a invitar a tomar un snack y dijo que quizás otra vez.
Estaba distraído buscando el mapa y la camiseta, pero ella parecía contenta, así que no me sentí mal. Dijo otras cosas que no oí bien. Buenas noches, le dije y bajé por su camino hacia mi casa sin volver la vista. La vi caminar por el jardín helado, y no la saludé con la mano. Tenía que llegar a casa. Llegué unos minutos antes que mi madre y para cuando ella volvió Josh y yo ya estábamos cambiados y calentados. Lo habíamos logrado, aunque habíamos perdido el mapa. ¿No lo encontraste? No, pero vi a la señora Magge. Me llamó Chris otra vez. Te digo, tío, alucina verla de noche. Nos reímos. Me preguntó si me invitó a entrar a tomar algo, dije que no y al pensarlo con más calma, me pareció raro. Cada vez que la habíamos visto antes, nos había invitado a entrar a tomar algo. Aquella noche yo, en tono sarcástico, le pedí que me invitara y ella me dijo que no. Yo siguió hablando de la señora Magge y de pronto recordé que el encendedor quizá aún estaba en mi bolsillo, si mi madre lo encontraba sería un desastre. Metí la mano en el bolsillo de los pantalones y noté algo que no era el encendedor. Saqué de la mochila un papel doblado y mi corazón pegó un salto. El mapa, pensé, pero lo había visto alejarse. Desdoblé el papel y el estómago se me revolvió tratando de entender lo que veía. Dibujado, dentro de un gran óvalo, había dos monigotes de palo tomados de la mano. Uno mucho más grande que el otro. Ninguno tenía rostro. El papel estaba rasgado y faltaba parte, en una esquina había un número, parecía un 15 o un 16. Le pasé el papel a Josh y le pregunté si lo había metido en mi bolsillo. Se rió y preguntó por qué me preocupaba. Señalé la figura pequeña y la firma que tenía al lado, mis iniciales. Lo dejé pasar y le conté la conversación con la señora Magge. Siempre atribuí el intercambio extraño a que estaba enferma, hasta que años después revisé los eventos en mi mente y lo entendí distinto. Ahora, la profunda tristeza por ella vuelve, pero se mezcla con una sensación opresiva de desesperación cuando pienso en por qué dijo quizás otra vez. Sabía lo que había dicho, pero no lo entendí esa noche. No lo comprendí semanas después, cuando vi a hombres con trajes naranjas de protección biológica sacar lo que pensé eran bolsas negras llenas de basura de su casa, ni por qué todo el vecindario olía a muerte aquel día. Tampoco lo entendí cuando clausuraron la casa y la precintaron poco antes de que nos mudáramos. Pero lo entiendo ahora. Entiendo por qué sus últimas palabras para mí fueron tan importantes, aunque ni ella ni yo lo supiéramos entonces. La señora Magge me había dicho esa noche que Tom había vuelto a casa, pero ahora sé quién fue realmente el que se mudó allí. También sé por qué nunca vi sacar su cuerpo en una camilla. Esas bolsas no estaban llenas de basura.